¿Qué tal, loquitos y loquitas? En las votaciones que hice en la pestaña de comunidad ganó este video, el del capítulo H de Kobayashi-san. De repente algunos se habrán confundido porque puse Kobayashi, pero este capítulo es de Lulu. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Así que, como les fallé, entonces les voy a dejar una historia que se llama Chichi Chichi, que es del mismo autor, y que los personajes, como se habrán dado cuenta, se parecen mucho a Toru y Kobayashi. Oh, that's hot. That's hot. La pregunta que muchos se hacen, y yo también me hacía, es si es que el manga de la dragona realmente tiene H como dicen. Y les puedo decir que, sí. Señora, su hijo está leyendo la Biblia. A comparación del anime, aquí enseñan muchísimo más y es más seinen. Ahora que ya me leí todo el manga, porque recién lo acabo de terminar, he visto 3 capítulos que tienen bastantes momentos suculentos. Entonces dije, se los voy a traer. Sí, no era uno nada más, tíos. Son 3. Pero bueno, 2 de ellos los voy a mencionar y el otro sí se lo voy a poner completo. La cuestión es que uno de ellos es el de las aguas termales, el cual, por cierto, tiene una OVA animada, que por si no te lo has visto, es el capítulo 14, o el más conocido como el de San Valentín también. Esta no muestra algo tan explícito, pero sí tiene bastante trama y bastante momentos buenísimos. Si quieren leerlo, que está más explícito en el manga, vayan al capítulo 33 terminando este video. Los otros 2 capítulos que les quiero mencionar son del manga también, aunque aún no han salido en el anime. Uno de ellos sería cuando Elma y Toru se duchan juntas, en el capítulo 96, que por cierto, hay bastante información valiosa en ese capítulo, así que tienen que verlo sí o sí. Y el último y más importante del cual quería hablarles hoy es el de Ilulu en celo. Ah, caray, eso sí me interesa. Y tú dirás, ¿qué tiene este que no tengan los demás que me has mencionado anteriormente? Que literal casi todo el capítulo es súper explícito. Por obvias razones voy a tener que censurarlo, pero igual se los dejo como para que se hagan la idea y se animen a leer el manga. Así que luego de esta larga introducción, ahora sí, comencemos. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Todo empieza con Kobayashi, quien se levanta por la noche porque siente como si alguien estuviera encima suyo. Yo dije, seguro le habrá dado parálisis del sueño. Y efectivamente vi algo. Era como la figura de una pelada y en mi cuarto. Y se movía re raro ese hijo de puta. Hasta que pude moverme y grité. Pero no, de repente sube la frazada y se encuentra con Ilulu con corazones en los ojos. Ahora sí viene lo chido. Desnuda y babeando con una expresión ajegao. Kobayashi se asusta y viene corriendo Toru a ver qué ha pasado. En un panel muy explícito vemos que Ilulu está sudando y sin nada. Este episodio se llama Ilulu y la época de celo. Tal y como dice en el título, Toru detiene a Ilulu ya que está en celo. Esta quería tener el sin respeto como de lugar con Kobayashi. ¡Diablos, señorita! Toru se molesta porque es ella la que quiere tener hijos con Koba, y apenas se le acerca a Kobayashi para decirle que ella no es de nadie, y Lulu le salta como un gato encima. Pero es detenida por la kawaii Kana Kamui. Todos intentan contenerla pues está desenfrenada. Y lo que da risa aquí es que Toru dice, parece que logramos contenerla usando nuestros poderes de dragón. Y Koba le dice, pero si le hiciste un suplex. Entonces dicen que tendrán que avisar al trabajo de Lulu, porque si va así será para que se coma ataque. Lulu quiere ir a trabajar y Koba le pregunta si es que hay alguna cura, a lo que Toru responde que no, pero que puede descargarse. Y qué mejor forma que peleando, chicos. Así que van a la pradera de siempre. Ya saben, donde pelearon Toru y Kana esa vez. Aquí Toru quiere practicar con ella ya que dice que se ha fortalecido últimamente. Ah, y me olvidaba, por si lo quieren leer, esto pasa en el capítulo 81 por si acaso. Seguimos. Como le decía, Toru ya es más fuerte, ya que ha tenido un par de peleitas en el arco de Kana, que ya se va a venir videito. Entonces, Ilulu va a atacar con todo, pero Toru se defiende muy bien afirmando que ha mejorado. Sin embargo, los ojos de Ilulu le brillan y empieza a ver a Toru como si fuera un pollo a la brasa. Entonces carga su poder y lo echa por la boca. A Toru parece no haberle afectado nada, pero lo que le quemó fue toda la ropa. Así que esta está desnuda por completo, por lo que Ilulu aprovecha el bug y se lanza encima de Toru. ¿Acaso no lo viste venir? La pobre dragoncita no se entera de nada y cree que Ilulu sigue peleando. Pero tras ver que babeaba como perro y tenía corazones en los ojos, se da cuenta de que la desea, pero ya era demasiado tarde. Así que en un panel vemos que Ilulu se quita todo y también succiona a Toru como si fuera un bebé. Rico. Yo le dije que era H, tíos. Yo les dije. Kobayashi está celosa de lo que ve porque ya saben, ella es tablita. Así que esta está odiando esta escena por completo. ¿No saben cuánto he sacrificado? Toru se deja al fin de juegos y le pega a Ilulu dejándola inconsciente.
Entonces a Kobayashi se le prende el foco y le pregunta a Toru si es que se ponen en celo. ¿Significa que se reproducen haciendo el sin respeto? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Y Toru nos da una lección. Dice que los dragones pueden tener hijos por su cuenta. Esto de acá no lo entendí muy bien, pero supongo que con otros dragones. O a veces se juntan con otras especies de dragón, con hadas, y hasta algunos nacen como humanos transformados. Me pregunto cómo será esta cuestión. Supongo que cuando los dragones están en forma humana. Al parecer, Ilulu se levanta y dice que ya se siente tranqui. Está bien. Y que mañana podrá ir a trabajar. Entonces, si vuelve a pasar otra vez, contará con Toru. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Toru está algo molesta por lo que acaba de pasar y le dice que si es que quiere le puede desmayar para siempre. Y Kobayashi dice, oye, pero ¿por qué no le hiciste dormir con magia solamente? Pues sí, güey, no mames. Llega al día siguiente e Ilulu va normal a trabajar y saluda a Take, quien está muy preocupado porque pensó que no había venido porque tenía gripe o algo parecido, ya que eso fue lo que le dijo Kobayashi. Así que Ilulu le agradece y le dice, sí, ya me bajó la fiebre. Take le acaricia la cabeza como si fuera un perrito. Yo no sé por qué hacen este gesto los japos. Y Ilulu se siente rara nuevamente. Siento algo cálido, dice. Pero ahora, ¿qué hará? Abraza a Take mientras se quita la ropa. ¡Puta, qué ofertón! Y este se pone súper nervioso y se retira. ¡Ja! ¡Gay! Y Lulu se asombra porque puede aguantarlo. Esta vez no es como antes. Le pide perdón a Take y ahora está súper avergonzada. Entonces, ¿qué será este sentimiento que tuvo hace rato? Y Lulu está muy confundida porque no entendía nada. Obviamente Ilulu está horny porque le gusta Take. Como les dije, este capítulo estuvo picante. Al fin vemos como que Ilulu ya se está enamorando más de Take y hasta quería hacer el delicioso con este, solo que ella no lo sabe. Ahora que recuerdo, hay un capítulo más adelante donde Ilulu y Take salen en una cita, con Kana y Saikawa espiándolos, que está buenísimo. Así que, si llegamos a los 50 likes y me piden en los comentarios, les saco video también. Espero hayan disfrutado mucho del video y recuerden meterle su poderoso like, su infaltable suscripción y compártanlo con los que no lo conozcan. Dicho todo esto, me despido. Yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video suculento. Chao.